Profe, no se le escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe. Ok, denme un segundo. ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Ok, vale, listo. Entonces, como les decía, en la tercera semana tienen habilitado el foro, solo van 19 personas de 27. Está el taller de los ejercicios de tasa de interés, solo lo han montado 6 de 27, pero pueden hacerlo en grupos obviamente. Y está el parcial, que solo lo han presentado 9 personas. Dice 11 porque de las 11, 2 han hecho 2 intentos, por eso suma 11. Si vemos acá, estas son las personas que lo han presentado. 11 personas. Le pido a los demás hacerlo pronto. Chicos, les voy a dar un detalle. Ojo porque en las preguntas 9 y 10, si se dan cuenta, solo una persona las ha ganado. Así que tengan cuidado para responderlas, porque miren que esta es la única persona que las ha ganado. No voy a decir quién es, pero miren que de todos, solo esa persona ha ganado las preguntas 10 y 9. Así que ojo, son unos cálculos que tienen que hacer. Y bueno, esta semana ya vamos a pasar a las semanas, perdón, la semana 4. Aquí van a encontrar cómo calculamos la rentabilidad de un proyecto, los indicadores de rentabilidad. Aquí va a estar la clase y están ejercicios de rentabilidad y están estos dos ejercicios. Ejercicio de análisis de rentabilidad. Van a encontrar los ejercicios. En un segundo. ¿Pueden visualizarlo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Van a encontrar este ejercicio que van a encontrar es el mismo que voy a explicar hoy. Lo único que va a cambiar son los valores. Entonces dice, la rentabilidad financiera, hacer el análisis interpretativo, el margen bruto, margen operacional, margen neto, EBITDA y margen EBITDA. 2. Estimado estudiante, deben montar el taller en grupo de 4 personas, pero o sea, aunque sea de 4, cada quien monta un trabajo para que se me facilite la calificación. Montar un archivo Excel con el nombre de los integrantes y el análisis interpretativo. Ese es el taller. Y aquí van a encontrar esta plantilla que les va a servir. La pueden ver. Profe, todavía no, a mí no me muestra, yo no veo nada. Denme un segundo.
Voy a dejar de presentar para mostrarles la plantilla. Entonces, el Excel que arroja, eh, Bueno, ahora sí. denme un segundo. Miren, el Excel que arroja el archivo es este, que es para que van a calcular margen EBITDA, margen EBITDA, margen bruto, margen operacional y margen neto. Estos son los datos que le van a servir a ustedes. Este es el proyecto. Estos son los datos del ejercicio. Y ustedes que van a calcular la rentabilidad. Aquí donde dice calcular van a poner el resultado que les dé. ¿Queda claro? Sí, señor. Pero todo luego de que yo explique. Y este es el ejercicio. La empresa Asesor Limitada. La empresa Asesor Limitada requiere realizar una inversión por 265 millones. Ya usted. Este es el ejercicio. Van a trabajar sobre esta plantilla. Todo se los puse fácil. Aquí calculan el margen EBITDA y dan la interpretación. El EBITDA, perdón, margen EBITDA y dan la interpretación. Margen bruto y dan la interpretación. Margen operacional y dan la interpretación. Margen neto y dan la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Puedes dar un informe ejecutivo del comportamiento de cada uno de estos indicadores. Y aquí van a encontrar la información que necesitan para calcularlos. ¿Hasta ahí claro? Profe, sí. Vamos a Vale. ver cómo va. Ok. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, ¿qué van a encontrar en el taller? Van a encontrar los ejercicios y van a encontrar la plantilla con la que van a trabajar. ¿Qué es lo que van a montar? La plantilla. Y aquí está un foro de rentabilidad desde el EBITDA. Ustedes simplemente van a leer el caso Promigas y dan su concepto, dependiendo de lo que se les pida en el foro. Listo. Ahora sí voy a pasar a la clase. Vamos a presentarles de las diapositivas. En un segundo. Padre, tiene el micrófono abierto. Listo, vamos a presentar la clase. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Bueno, en este caso vamos a hablar de la rentabilidad y que es la que conocemos como rentabilidad. Sin mirar la diapositiva, ¿quién me dice qué es la rentabilidad? Profe, la rentabilidad para mí, digamos que es lo que yo gano, ¿cierto? Son los beneficios que yo obtengo de un negocio. Puede ser alguien más. Nadie más. Bueno, es la herramienta que permite a los inversionistas medir los beneficios obtenidos a partir de recursos propios e inversiones realizadas. Bueno, tendríamos que condensar el concepto de lo que es la inversión. ¿Quién nos dice qué es una inversión? Profe, una inversión es lo que yo hago o invierto en un negocio. Digamos, yo voy a invertir en el Bitcoin o voy a invertir en Omega Pro. Eso es una inversión que yo estoy haciendo para obtener, ¿qué? Unos resultados. Una rentabilidad. Siempre que hacemos una inversión no esperamos resultados, esperamos rentabilidad.
Y la rentabilidad es lo que me permite gozar de un beneficio sobre un proyecto de inversión o una operación en un determinado periodo desde cualquier tipo de empresas. Entonces, ¿cómo se calcula la rentabilidad? La rentabilidad financiera la calculamos. Primero tenemos que obtener un beneficio neto y ese beneficio neto lo vamos a dividir sobre el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Son recursos propios de la empresa que pone en operación en un periodo determinado o en un proyecto de inversión, siempre esperando una rentabilidad. Entonces, para calcular la rentabilidad financiera, tomamos el beneficio neto, lo dividimos entre el patrimonio neto, o sea, el capital que la empresa está poniendo para dicho proyecto o dicha inversión, y eso lo multiplicamos por 100. Aquí, como lo pueden ver, perdón, ya, ok, como lo pueden ver, y digamos que la fórmula se compone por RF. RF lo que podemos conocer como rentabilidad financiera, que es igual a BN, que lo traducimos como beneficio neto, en TPN, que lo traducimos como patrimonio neto, y multiplicamos por 100. Ahora, no podemos hablar del cálculo inmediato de la rentabilidad sin antes conocer qué es el beneficio neto. ¿Y el beneficio neto qué es? Sin mirar diapositiva, ¿quién me dice qué es el beneficio neto? O con sus propias palabras, que considera que puede ser el beneficio neto. Profe, a ver, yo lo O que sea, puedo la, entender. Bueno. Bien, pues compañera, participe, hágale. o sea, la ganancia adquirida, la que más se puede decir. Pero está hablando de un beneficio neto. No está hablando de una, digamos que hay beneficio y beneficio neto. Profe, yo diría que el beneficio neto que se está hablando ahí en una inversión o en una rentabilidad, diría lo final que me queda a mí después de yo pagar todo, ¿cierto? Lo con que realmente yo puedo hacer uso de ello. Pues no sé si sea así. Exactamente. Lo podemos igualar a cuando estamos calculando por ejemplo, la utilidad neta. Supongamos que siempre por lo general nosotros generamos unas ventas, pero las ventas tienen unos costos que se traducen como costos de venta. Entonces, si yo a las ventas le resto los costos de venta, podría estar hablando de una utilidad neta. Entonces, el beneficio neto es el beneficio obtenido, miren lo que dice, es el beneficio obtenido una vez deducidos los intereses e impuestos. Entonces, mentira que todo lo que me gano es beneficio neto, porque no he deducido lo que debo en intereses y lo que debo en impuestos. Tengan muy claro ese concepto para cuando vayamos a hacer ejercicio, ¿vale? Beneficio neto. No, profe. Diga, Bueno, profe. ojo con ese concepto de beneficio neto para cuando vaya a explicar los ejercicios. También necesitamos conocer qué es el patrimonio neto y por qué estos dos conceptos, porque están dentro de la fórmula para calcular la rentabilidad financiera. Entonces, para calcular la rentabilidad financiera necesito conocer el beneficio neto, que les estoy explicando qué es, y el patrimonio neto. ¿Y qué es el patrimonio neto? Todo el dinero que la empresa pone a producir o invierte en un proyecto, pero que es de sus accionistas o de sus propietarios. Por eso se llama patrimonio neto, que es dinero que ponen los socios. Ojo con esos dos conceptos. Entonces, me devuelvo. Ya conocemos que el cálculo de la rentabilidad financiera está compuesta por la variable beneficio neto entre el patrimonio neto y eso lo multiplicamos por 100. Entonces ahora sí podemos ver un ejemplo de cómo calcular la rentabilidad financiera. Ejemplo práctico.
Cálculo de la rentabilidad. Una empresa realiza una inversión por 150 millones de pesos con una rentabilidad del 15% anual. Ojo, la empresa requiere hacer una inversión por 150 millones de pesos sobre la cual espera el 15% de rentabilidad en el año. La empresa decide, pero de esos 150 millones, la empresa decide financiar 150 millones de pesos, perdón, decide financiar con recursos propios, o sea, recursos de los socios, decide financiar 50 millones. Hagan caso omiso de ese porcentaje que está ahí. La empresa de los 150 de capital o de patrimonio neto desea invertir 50 millones de pesos y por un préstamo bancario se va por 100 millones de pesos con un interés del 8% efectivo anual. O sea, de los 150 que va a invertir, 100 los prestan al banco con un interés del 8% efectivo anual y 50 de los socios o del capital neto o patrimonio neto. De los 100 debe pagar el 8% al banco y espera. Y ustedes dirán, ¿y cuánto va a pagar por los recursos propios? No, por los recursos propios. Hasta ahora lo único que espera de todo el proyecto es una rentabilidad del 15% anual. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, el desarrollo lo voy a explicar y luego nos vamos a Excel. Desarrollo. Rentabilidad financiera es igual al beneficio neto, que se los expliqué ahorita, sobre 50 millones que hacen referencia a ¿qué? A patrimonio neto. Al patrimonio neto. Exacto. Multiplicamos por 100. Calcular la ganancia de la inversión. Vamos a calcular la ganancia de la inversión. 150 millones que vamos a invertir por el 15% da 22 millones 500. Esta sería la ganancia general, pero que no hemos tenido en cuenta los costos de la deuda, que es el 8%. Costo de la deuda son 100 millones multiplicados por el 8% nos da 8 millones de pesos. Ya conocemos el valor del costo de la deuda, ¿ok? Pero no conocemos el beneficio neto. Entonces, ¿cómo conocemos el beneficio neto? Una vez de calcular el costo de la deuda y calcular el costo, una vez de calcular la rentabilidad esperada de los 150 millones, procedemos a calcular el costo de la deuda. ¿Y cuál es la deuda? Los 100 millones. Al cómo los debemos al 8%. 100 millones por 8% nos da 8 millones. Estos dos valores anteriores nos sirven para conocer el beneficio neto. Entonces el beneficio neto me dice que es la ganancia de la inversión total, que son 22 millones, menos los 8 millones del costo de la deuda. O sea que el beneficio neto son 14 millones 500. Ya teniendo calculado el beneficio neto y el costo de la deuda total, y la ganancia de la deuda, ya podemos calcular la rentabilidad financiera. Entonces dice que la rentabilidad financiera es igual al beneficio neto. ¿Y cuánto es el beneficio neto? 14 millones. ¿De que salen de dónde? Del total de la ganancia menos los intereses que se deben. Por eso da 14 millones. Ya tenemos el valor del costo, del beneficio neto entre el patrimonio neto, que son los 50 millones que están invirtiendo los asociados. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos da 29 pesos. ¿Esto qué significa? Que por cada 100 pesos, que la empresa invierte, le genera una utilidad de 29 pesos. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ahora nos vamos a trasladar a Excel. Voy a abrir Excel. Ahora nos trasladamos a Excel. Listo. Me avisan cuando ya puedan ver el Excel. Sí, profe, ya lo vemos. Vale. Entonces, miren,
¿qué tenemos acá? El mismo ejercicio. Nos dice que la inversión total es por 150 millones, que la rentabilidad financiera esperada es el 15% de los 150 millones. Si nosotros multiplicamos inversión total, 150 millones. Capital propio, 50 millones. Entonces, si la rentabilidad esperada es del 15%, tomamos los 150 millones y los multiplicamos por el 15%. Y nos da los 22.500.000. Nos da los 22.500.000. Ahora, el capital acreditado fueron 100 millones de pesos a un costo del 8%. Entonces, que tomamos los 100 millones y los multiplicamos por el 8%. Y ahí me da el costo de la deuda, que son 8 millones de pesos. ¿Conocemos el beneficio neto? No, necesitamos conocer el beneficio neto. El beneficio neto decimos que es la utilidad total, o digamos que la rentabilidad total menos los costos financieros. ¿Y por qué costos financieros? Porque los debemos al banco, porque elaboramos el proyecto con 100 millones de pesos prestados. Y nos dice que el beneficio neto son 14.500.000. Pero ¿qué ocurre? Miren que nos da el mismo valor. La rentabilidad esperada es de 29 pesos. ¿Qué quiere decir? Eso lo colocamos acá, que por cada peso, por cada 100 pesos, cada 100 pesos invertidos, la empresa genera una ganancia de 29 pesos. Y si lo queremos ver de otra manera, en porcentajes, simplemente tomamos los 100 pesos y los dividimos, los 29 pesos y los dividimos entre 100. Y aquí nos da en porcentaje 29%. ¿Qué quiere decir esto? La empresa esperaba que el proyecto general le diera una rentabilidad financiera del 15%, pero en realidad le está dando una ¿de cuánto? Una de 29, ¿cierto? Aló. Sí, profe. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Vale, listo. Entonces, voy a volver a las diapositivas. Listo, entonces, ahora hablemos de los indicadores de rentabilidad. Mucho cuidado, chicos, que aquí es donde está el taller. El taller es sobre indicadores de rentabilidad. Denme un segundo, se me cargó el teléfono. Bueno, entonces mire, definición de lo que es un indicador de rentabilidad.
Estos miden la eficiencia que tiene la administración de la empresa para controlar los ingresos, los costos y los gastos de la misma. Los indicadores de rentabilidad sirven para controlar los costos y los gastos y los ingresos de la misma empresa. Para eso nos sirven los indicadores de rentabilidad, para controlar los gastos, los costos y los ingresos de la empresa. ¿Cómo? Pues haciendo unas operaciones de medición que nos dan resultados que nos permiten medir el comportamiento, de la Entonces, los que vamos a trabajar son los siguientes indicadores de rentabilidad. Índices de rentabilidad. Los mismos indicadores de rentabilidad también se conocen como índices de rentabilidad, se reconocen como razones de rentabilidad, también se conocen como ratios de rentabilidad y también se conocen como indicadores de rendimiento e indicadores de lucratividad. Nosotros los vamos a llamar indicadores de rentabilidad. Nosotros los vamos a llamar indicadores de rentabilidad. Pero si quiero hacerles una salvedad, los indicadores los ratios de rentabilidad tienen más que todo que ver sobre los indicadores de endeudamiento. Pero vamos a ver. Entonces, estos indicadores no solo son importantes para quienes administran la empresa, sino también para los inversionistas. Obvio, si yo soy inversionista de una empresa, pues para mí los indicadores de rentabilidad también deben ser importantes, porque debo conocer cuál es el estado de mi negocio, si yo soy asociado de la empresa. Pero también deben ser importantes no solo para los inversionistas, sino para los acreedores. Por medio de los indicadores de rentabilidad es como los inversionistas obtienen un panorama de qué tan rentable es la empresa o qué tan rentable es la cantidad invertida en la empresa. Dentro de esos indicadores de rentabilidad encontramos al margen bruto. Y el margen bruto es un indicador de rentabilidad que refleja el porcentaje de utilidad que obtiene la empresa después de restar los costos directos de producción o de comercialización asociados a la venta de bienes y servicios. Eso con el margen bruto. ¿Cómo calculamos el margen bruto? Según la fórmula dice que el margen bruto es tomar las ventas brutas y dividirla entre las ventas. O sea, ventas brutas y dividirlas entre las ventas. Entonces, más adelante vamos a ver la fórmula, o si prefieren vamos presentando cada margen en Excel como lo prefieren. Si termino de presentarlo o vamos yendo a Excel enseguida. Pues, profe, termine de presentarlo y ya me lo aplicamos en Excel. Vale, listo, como mejor les parezca. Entonces, se debe presentar un análisis interpretativo. Cada vez que hacemos el cálculo de uno de estos márgenes, pues hay que explicar el comportamiento que este ha tenido. Entonces, en el margen bruto es igual a utilidad bruta entre las ventas. ¿Y cómo sacamos la utilidad bruta? Se dice ventas menos costos de venta es igual a utilidad bruta. Esa utilidad bruta la dividimos entre las mismas ventas y así sacamos el margen bruto. El margen operacional es otro indicador de rentabilidad que refleja el porcentaje de utilidad que obtiene la empresa después de restar los costos y los gastos operacionales asociados a su actividad económica principal. Margen operacional refleja el porcentaje de utilidad que obtiene la empresa después de restar los costos y gastos operacionales asociados a su actividad económica principal. ¿Cómo calculamos el margen operacional?
decimos que el margen operacional es igual a la utilidad operacional entre las ventas. Entonces ya ustedes saben que la utilidad operacional entre las ventas. Se debe presentar un análisis interpretativo. Obviamente hay que presentar un informe del comportamiento de este indicador. El margen neto es otro indicador de rentabilidad y refleja el porcentaje de utilidad que presenta la empresa después de descontar todos los costos y gastos del periodo de operación. Ese es el margen neto. Luego de descontar todos los costos y gastos del periodo de operación. ¿Y por qué es margen neto? Porque ya es el margen que efectivamente le queda a la empresa después de un periodo de operación. ¿Cómo calculamos el margen neto? Tomo la utilidad neta y la divido entre las ventas. Y de ahí obtengo el margen neto. Ahora, el que viene es muy importante porque él cubre muchísimos campos del balance general de la empresa y es el EBITDA. El EBITDA es importante en la empresa porque prácticamente es el rubro que tiene a disposición la empresa para cubrir, digamos que 5 campos importantes para su operación. Y ya vamos a EBITDA es igual a la utilidad operativa que se calcula después de depreciaciones. Ojo, es la utilidad operativa que se calcula después de depreciaciones, gastos de amortizaciones y gastos de provisiones. Su acrónimo del inglés es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o sea, margen operacional o margen operativo después de depreciaciones, gastos, amortizaciones y gastos de previsión. El EBITDA es un concepto inglés y se aplica en todas las empresas del mundo. ¿Cómo calculamos el EBITDA? El EBITDA simplemente se suman varios rubros. Se suma el rubro de la utilidad operacional más los gastos de depreciación, más los gastos de amortización, más los gastos de provisión. ¿Qué es lo que recoge el EBITDA? El EBITDA prácticamente lo que recogen son todos los rubros que le sirven a la empresa para cubrir en un periodo determinado todos los gastos que tengan que ver con depreciación, gastos de amortización y de provisión. Pero el principal es la utilidad operacional, el rubro que queda de utilidad operacional. Al final es el efectivo en relación al EBITDA que queda disponible para atender los 5 compromisos del flujo de caja de la empresa. Uno son el pago de impuestos, servicios de la deuda, o sea, capital que tenemos, que hemos adquirido por temas de préstamos a través de las entidades financieras, incremento del capital de trabajo, o sea, si la empresa ve la necesidad de aumentar el rubro que tenga para capital de trabajo, que puede ser para temas de expansión o de crecimiento en producción, reposición de activos fijos, activos que ya necesiten ser reemplazados y pago de dividendos. Digamos que de ahí del EBITDA también pudiesen hacer el pago de dividendos para los asociados o los inversionistas. También está el margen EBITDA, que es otro indicador de rentabilidad. Tenemos el EBITDA y el otro es el margen del EBITDA. Entonces, el margen del EBITDA es tomar el rubro que tenemos de EBITDA y dividirlo entre las ventas. Eso es el margen EBITDA. Tomo el EBITDA y lo divido entre las ventas. Y lo que me va a permitir conocer es del total de mis ventas, cuál es el porcentaje o el comportamiento del EBITDA ante ese ingreso general de la empresa. Y hoy podemos establecer cuánto necesita la empresa de sus ingresos para cubrir el EBITDA. Por eso lo conocemos como margen EBITDA. Ahí hemos evacuado rentabilidad y indicadores de rentabilidad. Preguntas hasta ahí, muchachos. Yo no, profe. Profe, no, yo creo que está muy bien el aporte, hay que aplicarlo en el Excel. Sí, bueno, allá íbamos. Entonces, dentro de la plataforma encuentran un archivo así más
más o menos parecido para practicar el cálculo de la rentabilidad, y van a encontrar este para practicar el cálculo de los indicadores de rentabilidad. Entonces, margen bruto. Miren que aquí se los muestra. Es tomar la utilidad bruta y dividirlo entre las ventas. Margen bruta, y en este estado financiero, utilidad bruta y dividida entre las ventas. Pero miren que están ventas brutas, devolución y provisiones y ventas. Entonces sería sobre las ventas. Miren, me está diciendo que si el valor siempre tiene que dar mayor o igual a 1 para que el margen sea un buen margen, o sea, un buen indicador. Si me da 0 por debajo de 1, estamos hablando de que la empresa está destruyendo valor. O sea, las ventas no están cubriendo todas las necesidades que se requieren en la empresa. Entonces, el margen bruto lo que me permite conocer es eso. Profe, pero no vemos la pantalla, está compartiendo. Un segundo. Y ahora, Sí, profe. voy a ampliarlo un poco para que lo vean mejor. Listo, ahí está bien. Bueno, miren, estos datos que ven aquí, ventas, devoluciones y provisiones, ventas netas, costos de venta, todos estos datos nos van a servir para, porque esto se, ok, todos esos datos nos van a servir para el cálculo de los indicadores. Como les decía, el margen bruto me dice que debo tomar la utilidad bruta y dividirlo entre las ventas. Recuerden que aquí tenemos ventas brutas. Si descontamos devoluciones y provisiones, tiene que ser por las ventas netas. Y me está diciendo el cálculo que por cada peso invertido, me está dejando un margen bruto de 2.5 pesos. Este valor nunca puede ser menor a 1. Cuando el valor me da valor a 1, significa que el margen estoy midiendo una situación difícil en la organización, porque su margen bruto no es el esperado, porque para que sea un buen margen tiene que estar entre 1 o más de 1. Siempre que el margen me dé aquí menor a 1, debe ser que algo está mal en el funcionamiento de la empresa y hay que empezar a revisar cuál es, por ejemplo, si el tema está en los costos, en los gastos indirectos, en la mano de obra directa, y empezar a ver cuál cuenta está afectando. El margen me está dando de forma negativa y hay que empezar a hacer una revisión exhaustiva. En este caso me dice que por cada peso invertido me está dejando 2.15 pesos. Es decir, que estamos hablando de un buen margen bruto. ¿Ok? Bueno, profe. El margen operacional también es lo mismo. Tomar la utilidad operacional. Pueden ver aquí. Margen operacional. Tomamos la utilidad operacional en los datos y la dividimos entre las ventas. ¿Cuáles ventas? Las ventas netas. Le damos enter. Y miren que las ventas netas me está diciendo que el valor es de 1.39 pesos. Lo que me está indicando que por cada peso invertido la empresa me está generando 1.39 pesos de rentabilidad o de margen operacional. Significa que está quedando un buen margen para la operación de la empresa. ¿Queda claro? Sí, profe. Viene el margen neto. ¿Y qué es el margen neto? El margen neto lo que necesita conocer es la utilidad neta dividida entre ¿qué? Entre las ventas. Para saber del total de ventas,
que me queda de utilidad neta, me está diciendo que de utilidad neta por cada peso invertido me está dejando 0,76. ¿Eso qué significa, chicos? ¿Qué encontraríamos en una empresa que me deja menos de un peso desde su utilidad en utilidad neta por cada peso invertido? Me está dando por debajo de 1, me está dando 0,76. Quiere decir que la situación para esta empresa en el margen neto no es tan bueno, porque me está dando un resultado en rojo. ¿Por qué? Porque está por debajo de 1. Y para el segundo año, miren, para el segundo año, utilidad neta entre las ventas está aumentando. ¿Qué quiere decir? Que en el segundo año se está acercando más a el nivel esperado, que es 1. Y lo que podemos estar es frente a una empresa que no está tan mal financieramente, porque cada año, año tras año, nos demuestra que su comportamiento financiero desde el margen neto de utilidad nos indica que está aumentando el margen que nos deja de utilidad neta por cada peso invertido. Ahora, el indicador de EBITDA, que dice el EBITDA, que es tomar la utilidad operacional, sumarle los gastos de depreciación, sumarle los gastos de amortización y sumarle los gastos de previsión. Pero esos datos debo ir a buscarlos. ¿Dónde? En el balance. En el balance de estados y pérdidas. Hagámoslo de esta forma. El EBITDA está diciendo utilidad operacional. Aquí está. Más gastos de depreciación. Gastos de depreciación. De resultado. Devoluciones y provisiones. Compra más compra. Mano de obra directa. Gasto de depreciación, profe, está abajo. Gastos. ¿Dónde? Más abajito, donde dice utilidad operacional, allá abajito dice gastos de depreciación. Ok. No, pero acá es donde me lo debo traer. Ah, ya. Ok. Devoluciones y provisiones. Devoluciones y provisiones. ¿Será que tengo? Bueno, vamos a hacerlo. Estos son utilidad operacional, gasto de depreciación, amortización. Vamos a tratar de hacerlo con datos que estén en este balance. Utilidad operacional está aquí. Ok. Utilidad operacional. Gasto de depreciación. Aquí dice devoluciones y provisiones. Bueno, vamos a inventar los datos de esto. Vamos a poner que depreciaciones son 15 millones. Gastos de amortización, supongamos que son 11 millones.
Y gastos de provisión. Este sí lo tenemos acá. Evolución y provisiones sí lo tenemos. En el segundo año vamos a poner que son 10.400.000. Chao, hasta mañana. Los gastos de depreciación son 9.500.000. 9.500.000. Amortización, supongamos que sean 10 millones. Y gasto de provisiones, si lo tenemos, no los traemos del segundo año. Aquí. Entonces, como pueden ver, miren. Entonces, ¿qué dice el EBITDA? Que el EBITDA me debe dar la suma de utilidad operacional más gastos de depreciación más gastos de amortización más gastos de provisión. Miren cuánto me da. Para el segundo año, que es lo único que tengo que hacer. Para el segundo año hago lo mismo. Estos más estos. Pudiera borrarlo aquí y lo arrastro acá. Y en realidad da eso. 35 millones. Así, este es el EBITDA para las empresas, que es el EBITDA. Ahora, el margen EBITDA, lo voy a poner por acá abajo, porque esto aquí... bueno, miren lo que dice. Podemos decir que la empresa necesita operar con 150 millones. Al primer año se vio limitada por lograr un buen EBITDA. En el primer año logró un mejor EBITDA que en el segundo. Miren que el comportamiento es diferente. Entonces, este informe hay que cambiarlo. El EBITDA se vio afectado para el segundo año, que su valor está por debajo del año anterior. Eso podría ser algo que pudiéramos colocar. Miren, porque el EBITDA pasó de un buen número, disminuyó. Entonces, si el EBITDA disminuye, significa que la empresa tiene menos capital para cubrir los cinco necesidades que dijimos que vimos en las diapositivas, que son la reposición de activos, el pago de impuestos, el tema de deudas financieras, etc. Entonces, las empresas cuando tienen un menor EBITDA, pues digamos que están pasando por una situación difícil cuando el EBITDA no alcanza para cubrir las necesidades que tengan que ver con impuestos, con reposición de activos, con reparto de dividendos y todos esos indicadores. Entonces, estos valores es lo mismo que yo les dejé en el taller. Aquí creo que queda claro cómo se calculan cada uno. Falta uno que es el margen EBITDA. Margen EBITDA. ¿Cómo se calcula el margen EBITDA? Tomo el EBITDA y lo divido entre las ventas. Vamos a ver cómo nos va. Tomo el EBITDA y lo divido entre margen. Entonces lo que me está diciendo es que por cada 100 pesos invertidos me está dando 4.32 pesos para cubrir EBITDA. Y aquí lo arrastro. Pero miren que en el segundo año se reduce a 3,05 pesos. Quiere decir que la situación en el año siguiente es compleja. Pregunta, chicos. Profe, entonces piensa que en el primer año ganó, en el segundo año pues tuvieron pérdida. Pues, Desde el punto de vista del EBITDA, no es que haya pérdidas. Es que la empresa está midiendo que no tiene el capital necesario para cubrir las necesidades como impuestos, reposición de activos, pago de dividendos y otros. ¿Me hago entender? ok. Entonces tendría que empezar a tomar medidas
podría ser un crédito bancario para llegar al número de pesos que le permita cubrir las necesidades. ¿Otras preguntas? Aquí les voy a presentar nuevamente el Excel. Espérense ahí, que es la plantilla del taller. Me dicen si ya la ven. Sí, profe, ese es el que nosotros vamos a desarrollar. Exacto. El EBITDA lo calculan aquí y aquí hacen el, bueno, vamos a ver si logro modificarlo. Bueno, dejémoslo así. El EBITDA lo van a calcular aquí y aquí hacen el análisis. El margen EBITDA lo van a calcular aquí y aquí hacen el análisis. Los datos para calcular el EBITDA, escúchese bien. Ojo, van a calcular los márgenes de rentabilidad y aquí van a calcular la rentabilidad. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, ya les expliqué cómo se calcula la rentabilidad. Profe, Escuchen, este es el ejercicio a través del cual van a calcular la rentabilidad. ¿Queda claro? sí, señor, profe, pero mi pregunta es, lo vamos a hacer con base a ese estado de resultados que usted nos coloca al lado, ¿cierto? Sí, claro. Pero los indicadores, el ejercicio para calcular la rentabilidad es este. Profe, Estos de- y cuando usted se refiere al análisis de qué novedades, eso sí no lo entiendo. por ejemplo, lo acabé de hacer ahorita. El EBITDA me dio, según esta empresa, espérense ahí. El EBITDA es calcular utilidad operacional ok, el EBITDA dice que es utilidad operacional aquí está, más depreciaciones, costos, gastos de administración, provisiones, más amortización, más depreciación. Ese es el EBITDA. Margen EBITDA, mejor dicho, les hice todo. Tomo el EBITDA y lo divido entre ¿qué? Entre las ventas. ¿Cuáles ventas? Ventas netas. Y ahí está. Da menos de $1, pero lo voy a quitar enseguida porque si no... Ese es el EBITDA. Ya le di los 4. Utilidad operacional, provisiones, depreciación y amortización. Ahí calculan el EBITDA. Con el EBITDA y las ventas calculan el margen EBITDA y lo demás ya se lo saben. Este enunciado es para ¿qué? Para calcular aquí la rentabilidad a través de estos valores. ¿Qué más? Ok, nota. Miren lo que dice. El porcentaje del impuesto a la renta varía según las normas de cada país. El valor del ejemplo es referencial, o sea, impuesto a la renta, eso es referencial. Cuando tú me dices informe, supongamos que el EBITDA dio 630. Aquí colocas el EBITDA
el EBITDA muestra una suma de por ejemplo, 2.630.000, valor el cual es para cubrir necesidades de reposición de activos, etcétera. ¿Ya me hago entender, padre? Señor. Listo. Y así con cada uno. Margen EBITDA, el margen EBITDA da 0,86, tal. Margen bruto da 1.2 por tal razón, Ya. A eso me refiero con análisis de indicadores. Y este lo podemos hacer en equipo de 4, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, ok. Listo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? No, profe, a ver. No, Yo, todo bien. Todo bien, como el pibe. no, Sí. yo creo que ha sido muy productiva esta clase, ¿cierto? Y las que hemos visto anteriormente, yo pienso que lo más importante, como usted lo decía ahora anteriormente en las otras actividades, a ver, ustedes los colocan el 10%, nosotros colocamos el 80%, el 90%, pues, que el aprendizaje, la investigación, la lectura, el análisis, y sobre todo eso, pues, como que trabajamos, ¿cierto? Claro. Bueno, chicos, no siendo más, me despido. Gracias por Muchas las gracias, que profe. asistieron. Espero que los demás puedan ver la clase posteriormente. Claro que sí, profe. De todas maneras, muchísimas gracias y cualquier duda, inquietud, Que pues, pase buena noche. Gracias a ustedes igualmente.